Muy bien, entonces aquí vemos principalmente lo que es la ANOVA de un solo tratamiento, ¿verdad? Con un solo factor. Así es que eh, tenemos un tema que no es totalmente fuera de lo que ya han trabajado ustedes. Revisemos lo que está aquí. Entonces, ¿qué hacemos si hay más de dos poblaciones? El análisis de varianza, ¿verdad? ANOVA. Vamos a ver. Hola Karen, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, bien, ¿y usted? Pues bien, aquí estamos ya trabajando en la sección 4.5. Bueno, entonces en los capítulos anteriores vimos pruebas para comparar proporciones con varianzas conocidas y desconocidas. Pruebas para poder comparar promedios con varianzas conocidas o desconocidas, incluso si teníamos distintos tamaños muestrales. Y si la prueba es de doble dirección o una sola dirección, me refiero, por ejemplo, si mu mayor que mu sub cero es la hipótesis alternativa o si es mu distinto de mu sub cero, ¿verdad? Ahí sería de dos vías porque sería tanto una desigualdad como la otra. En este caso, nosotros ya entramos a un tema, bueno, ¿y qué tal si tenemos varios tratamientos? Aunque aún así solamente un factor, ¿verdad? Ya han visto ustedes análisis de varianza, también lo vimos en multivariante, ¿verdad? Y aquí vamos a revisar un poco más eso. Entonces, probando y experimentos que son la parte natural del análisis de procesos, salen usualmente en el control de calidad y problemas de mejoramiento. Suponer que, por ejemplo, un ingeniero quiere investigar el efecto de métodos distintos de tratamiento de calor en los promedios la, eh, de qué tan duro es el acero, una aleación de acero. El experimento consistiría en probar varias muestras de eh, combinaciones utilizando para cada uno los procesos, los métodos de tratamiento de calor y después eh, medir qué tan duro es cada una de las muestras. Los datos de este experimento se utilizarían para determinar cuál tratamiento de calor debería ser utilizado para proveer la máxima dureza. Si solamente hay dos métodos de tratamientos de calor de interés, podríamos diseñar y analizarlo utilizando eh, la prueba de T-Student que se presentó anteriormente. Este experimento solo tiene un solo factor de interés, los métodos de tratamiento de calor, y de ahí los niveles de cada factor. Muchos experimentos de un único factor requieren que más de dos niveles de factores, de los factores sean considerados. Por ejemplo, un ingeniero podría querer investigar cinco métodos de tratamiento de calor. En esa sección mostramos cómo el análisis de varianza no va a poder ser utilizado para comparar los promedios cuando hay más de dos niveles en un solo factor. También discutiremos la aleatorización de experimental y el rol importante de este concepto juega en la estrategia de todos los experimentos. En la parte número 4, pero eso no lo vamos a ver en el curso, se discute cómo se diseña y analiza los experimentos para varios factores. Un ejemplo,
Un manufacturador de papel utilizado para hacer bolsas de supermercado está interesado en mejorar la fuerza de tensión del producto. O sea, unas bolsas de papel que, bueno, aquí no, aquí dan de plástico, ¿verdad? El ingeniero de productos piensa de que la fuerza de tensión es una función de la concentración de madera en la pulpa y en el rango de las concentraciones de madera de interés práctico están entre 5% y 20%. Un equipo de ingenieros responsables para el estudio decide investigar 4 niveles de concentraciones de madera. 5, 10, 15 y 20% deciden hacer la prueba en 6 muestras, cada a un nivel de concentración, utilizando una planta piloto. Los 24 especímenes o muestras se prueban en el laboratorio para calcular su tensión en orden aleatorio. Los datos de ese experimento se muestran aquí, ¿verdad? Entonces, podemos ver aquí los totales y los promedios y podemos ver inicialmente de que los promedios incrementan a medida que se incrementa la concentración de madera. 10, 15.67, 17, 21.17. Probablemente no haya mucho cambio si las concentraciones son del 10 o el 15%, pero sí si es del 5 o el 20%. En este ejemplo de un eh, experimento de factor único aleatorizado para 4 niveles del factor. Tenemos 4 niveles. Los niveles de factor a veces se llaman tratamientos y cada tratamiento tiene 6 observaciones o réplicas. El rol de la aleatorización en este experimento es muy importante. Al aleatorizar el orden de, de las 24 pruebas, el efecto de cualquier variable que nos pueda molestar, que podría influir la tensión, la fuerza de tensión observada, se balancea. Ahí indica, por ejemplo, si la máquina se está encendiendo y por lo tanto podría tener una eh, lectura distinta con respecto a la fuerza de tensión de cada uno de los especímenes, de las muestras. Pero como se hace de forma aleatoria, no deberíamos tener este efecto debido a que la máquina se está calentando, por decirlo así, está entrando ya en modo normal, ¿no? Porque puede tener una medida distinta a medida se está encendiendo y digamos que eh, todo el aparataje se está poniendo a prueba. Vemos aquí la concentración de madera de 5, 10, 15, 20%, diagrama de caja y bigotes, y vemos esa tendencia, ¿verdad? De que a mayor concentración de madera, mayor fuerza de tensión. Y aquí tenemos pounds square inch, libras por pulgada cuadrada. En efecto, parece que al hacer la prueba de ANOVA nos debería salir que eh, la fuerza de tensión es distinta. Podemos nosotros ver aquí las distribuciones, podríamos asumir inicialmente que son normales, cada una con un desplazamiento con respecto a un promedio global mu y un tau sub i, que sería el promedio local, ya tomando en cuenta el promedio global. Es importante analizar gráficamente los datos del diseño de experimentos. Vimos el diagrama de caja y bigotes de la fuerza de tensión a distintos niveles de concentración.
observamos que a mayor concentración de madera hay una mayor fuerza de tensión. Además que podemos ver que hay cierta simetría en la gráfica. Entonces, podemos obtener información dentro de cada tratamiento, por cada tratamiento y la variación entre tratamientos. Eso es lo que nos ayudó la gráfica anterior. Y ahora sí, a Nova, ¿verdad? Suponer que se tienen a niveles diferentes de un solo factor que queremos comparar. En el caso anterior, I fue igual a 4. A veces cada nivel de factor se llama tratamiento. Y esa palabra viene de aplicaciones experimentales y metodología y diseños en las ciencias eh, agriculturales. La respuesta para cada uno de los tratamientos es una variable aleatoria. Los datos observados aparecerían mostrar eh, que representan observaciones que se toman dentro del tratamiento iésimo. Inicialmente consideramos el caso en el que hay un número igual de observaciones, n, para cada tratamiento. Podríamos describir las observaciones de la tabla con un modelo de la forma y sub i j igual a mu, que sería un promedio global, tau sub i, que sería el efecto del iésimo tratamiento, y epsilon sub i j nos dice aquí que es un componente de error aleatorio, o podríamos pensarlo también como una perturbación dentro de cada tratamiento también. También podríamos pensar en el modelo como que cada observación es promedio de cada nivel más la perturbación para el elemento en específico. Para ese caso, estamos asumiendo que hay n observaciones por cada nivel de tratamiento y hay a tratamientos. Por lo tanto, aquí tenemos que el último elemento es y sub a por n. Los totales simplemente los ponen como y sub 1 punto, y sub 2 punto, y la suma de todos esos a por n elementos, y sub doble punto. Promedios, pues lo mismo, nada más con la barra arriba, ¿verdad? Entonces, pero vamos a ocupar más el modelo que nos indica que el mu sub i es un mu más un promedio por tratamiento iésimo, tau sub i. Asumimos que los errores de sub ij están distribuidos normalmente e independientemente, con promedio cero y varianza sigma cuadrado. Entonces, cada tratamiento se puede pensar como una población normal con promedio mu sub i y varianza sigma cuadrado. Ok, entonces la expresión anterior es el modelo subyacente para un experimento. Además, ya que se requiere que las observaciones se tomen en orden aleatorio y que el ambiente, que usualmente llamamos unidades experimentales, en los cuales los tratamientos se utilizan como una posibilidad uniforme, este diseño se llama un diseño experimental completamente aleatorizado. Ahora presentamos el análisis de varianza para probar la igualdad de a promedios poblacionales. Eso se llama el modelo de efecto fijo de análisis de varianza ANOVA. Sin embargo, ANOVA es mucho más útil y una técnica más general, como ya lo hemos visto. En esta sección vamos a ver qué se utiliza para probar la igualdad del efecto de tratamientos. Los efectos de los tratamientos todavía usualmente definidos como desviaciones del promedio global mu, de tal forma que la sumatoria de los promedios locales de cada tratamiento es igual a cero. O sea, y sub i punto barra representa el total. Vamos a ver.
Sí, ahí me parece que era y sub i punto. El punto tendría que ser más grande. El total de las observaciones bajo el décimo tratamiento. De hecho, aquí no debería estar la barra. Aquí hay un error. Ajá. Porque y sub i punto sin la barra sería la suma. Y con la barra representa el promedio. Y sub doble punto representa el gran total de todas las observaciones. Y y sub doble punto barra el promedio global de todas las observaciones. Ya hemos visto estas expresiones, ¿verdad? Y sub i punto sumatoria en un nivel específico, sumatoria global, tenemos de todos los elementos, ¿verdad? Hay n mayúscula de ellos, que es simplemente a por n, ¿verdad? Hay n elementos por tratamiento y hay a tratamientos. Nuestra probable hipótesis es de que no hay diferencia en los promedios versus que hay al menos una diferencia, bueno, de hecho aquí, que todos los promedios locales son iguales a cero. Y nuestra alternativa es de que al menos uno de ellos es dígito de cero. En este caso, como la sumatoria de los estados B son iguales a cero, entonces pues no podría suceder de que esto, que la hipótesis nula fuera que esto sea igual a uno, por ejemplo, porque entonces ya no cumpliría que la suma de ellos es igual a cero. Tenemos esa facilidad que nos da ANOVA. Entonces, si la hipótesis nula es cierta, las observaciones consiste en un promedio global mu más un componente de error aleatorio epsilon sub ij. Equivalente a decir que todas las observaciones vienen de una distribución normal con promedio mu y varianza sigma cuadrada. Y por lo tanto cambiar los niveles en el factor no tiene un efecto en la respuesta promedio. Las particiones de ANOVA, bueno, ANOVA particiona la variación total de los datos muestrales en dos partes. La variabilidad total de los datos está descrito por la suma total de los cuadrados. Entonces, cada observación, la desviación de cada observación con respecto al promedio global, la suma de los cuadrados de ellos. Y la identidad que ya conocemos es que esto es igual a n veces la suma de los, las desviaciones de los promedios de los grupos con respecto al promedio global con la suma de los cuadrados de, de las perturbaciones adentro de cada tratamiento. Entonces, cada elemento menos el promedio local. La demostración creo que ya la han visto en otros cursos, entonces nada más pues le suman y sub i punto barra y se lo restan, hacen el doble producto y notan que el término en medio es igual a cero. Entonces por ahí digamos que eso no es tan novedoso. La suma de los cuadrados totales es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos más la suma de los cuadrados de los errores. Aquí está básicamente vuelta a expresar la identidad que estaba anteriormente. Podemos obtener un entendimiento considerable de cómo funciona ANOVA al examinar los valores esperados de la suma de los cuadrados de los tratamientos y la suma de los cuadrados de los errores. Eso nos llevará a una estadística apropiada para probar la hipótesis de que no hay diferencia entre los tratamientos, de que todos los estados subidos son iguales a cero. El valor esperado de la suma de los tratamientos de los cuadrados está aquí, a menos 1 por sigma cuadrado más n sumatoria de los estados subcuadrados. Si nosotros asumimos que la hipótesis nula es cierta, entonces tendríamos que al dividir, bueno, eso sería cero, cada uno de ellos sería cero,
dividimos por a menos uno y tendríamos que el valor esperado aquí sería sigma cuadrado, pero si la hipótesis alternativa es cierta, tendríamos de vuelta el sumatorio de los tazos bicuadrados. Bueno, y aquí pues ya habiendo dividido por a menos uno. La razón de la media de los cuadrados de los tratamientos es igual a la suma de los cuadrados de los tratamientos entre a menos uno. Se llama media de los cuadrados de los tratamientos. Así, si h sub 0 es cierta, la media de los cuadrados de los tratamientos es un estimador insesgado de sigma cuadrado, mientras si h1 es cierta, pues la medida de los cuadrados de los tratamientos estima sigma cuadrado, además de un término positivo que incorpora la variación debido a las diferencias sistemáticas entre los promedios de los tratamientos. Podemos también mostrar que el valor esperado de la suma de los errores de los cuadrados es valor esperado igual a por n-1 por sigma cuadrado. Entonces, eh, el promedio de los cuadrados de los errores, ms sub b, es igual a la suma de los cuadrados de los errores entre a por n-1. Es un estimador insesgado de sigma cuadrado, sin importar si la hipótesis nula es cierta o no. Y aquí tenemos que la expresión para la media de los cuadrados de los errores igual a esto es un estimador insesgado de sigma cuadrado. También hay una partición en el número de grados de libertad que corresponde a la suma de los cuadrados de la identidad. Tenemos A por n igual a n mayúscula observaciones. Por lo tanto, SS sub t tiene A sub n, tiene AN menos 1 grado de libertad. Hay A niveles en el factor, por lo que SS de tratamientos tiene A menos 1 grado de libertad. Finalmente, dentro de cada tratamiento tenemos n réplicas que proveen n-1 grados de libertad, con cuál es la estimación, estimamos el error experimental, ya que hay a tratamientos, tenemos a por n-1 grados de libertad para el error. Por lo tanto, los grados de libertad particionado es a n-1, que sería a-1 más a por n-1. Ahora asumimos que para cada una de las poblaciones podemos modelarlo como una distribución normal. Utilizando esta suposición, podemos mostrar de que la hipótesis nula h sub 0 es cierta y la razón f sub 0 que es acá sería nuestro estadístico y tendría una distribución f con a-1 y a por n-1 grados de libertad. Además de los promedios de los cuadrados esperados, sabemos que ms sub b es un estimador insesgado de sigma cuadrado. También bajo la hipótesis nula, ms sub tratamiento es un estimador insesgado de sigma cuadrado. Además, si la hipótesis nula es falsa, entonces los valores esperados de ms sub tratamiento es mayor que sigma cuadrado. Además, bajo la hipótesis alternativa, los valores esperados de el numerador de la prueba estadística es mayor que el valor esperado del denominador. Consecuentemente, deberíamos rechazar h sub 0 si la estadística es grande. Esto implica una cola superior, una región crítica de una sola cola, por lo tanto, rechazaríamos la hipótesis nula si el estadístico que obtenemos f sub 0 es mayor que f sub alfa a menos 1 a por n menos 1, donde f sub 0 se calcula, bueno, con la ecuación que anteriormente tenemos. También podemos calcular el p-valor, la probabilidad arriba de f sub 0 en la distribución. Usualmente podemos solamente hallar límites para el p-valor cuando solo tenemos acceso a las tablas de la distribución f, o podemos ocupar software también para hallar un valor exacto del p-valor. Fórmulas eficientes computacionales para la suma de los cuadrados podría obtenerse al expandir y simplificar la definición de ese
subtratamientos y SS sub T. Eso nos da los siguientes resultados. Asumen los cuadrados calculados para el análisis de la varianza con tamaño de muestra igual en cada tratamiento es, y aquí tenemos SS sub T, ese subtratamiento, en la suma de los errores de los cuadrados se obtiene al restarle, pues, bueno, ese sub de los errores es el del total menos el de los tratamientos de la integral que habíamos visto, ¿no? Los cálculos para esta prueba, este procedimiento, usualmente se resumen en una forma tabular, como se muestra en la siguiente tabla. Eso se llama la tabla ANOVA. Tenemos aquí la fuente de variación, tratamiento de error total, suma de los cuadrados, grados de libertad, promedio de los cuadrados y la estadística, F sub 0. Tenemos el ejemplo del experimento de la fuerza de tensión del papel. Entonces, de las bolsas de papel, ¿verdad? En la que veíamos 4 niveles de concentración de madera. Considere el experimento de la fuerza de tensión que se describió anteriormente. Utilice análisis de varianza para probar la hipótesis de que las concentraciones de madera, la diferencia de esas concentraciones no afectan la fuerza de tensión del papel. Entonces, nuestra hipótesis es de que no hay diferencia entre los tratamientos versus hay diferencia. Calculamos todos los estadísticos, obtenemos que en la tabla de la distribución F tenemos ahí un score de 4.94 y nuestro estadístico nos da 19.61, por lo tanto rechazamos la hipótesis nula de que no hay diferencias. Por lo tanto, sí hay diferencias. Tenemos también un p-valor bastante pequeño, 3.59 por 10 a la menos 6. Es decir, que los datos son bastante significativos. Podría rechazar con un alfa bastante pequeño. Obviamente con alfa igual a 0.01 rechazamos, ¿verdad? Aquí con mi tab, ¿verdad? Pues p-valor no salió significativo, ¿verdad? O sea, básicamente cero. Nuestro valor de F es 19.61, que lo calculamos con el 4.94, ¿no? Promedios y desviaciones estándar para cada uno de los niveles. Desviación estándar agrupado, 2.551. Y aquí vemos, pues, de alguna forma, el diagrama de caja de bigotes, aunque simplificado para cada uno de los tratamientos. Notar que ANOVA nos dice que sí hay una diferencia entre los promedios, no dice cuáles difieren. Y el análisis de varianza indica que hay una diferencia estadísticamente significativa entre los promedios. Hay un procedimiento gráfico simple que podemos utilizar para ver diferencias específicas. Poner que Y1 barra, Y1 punto barra, Y2 punto barra, etcétera, Y hasta YA punto barra, son las observaciones de los promedios para estos niveles de factor. Cada promedio de tratamiento tiene una desviación estándar sigma entre raíz de n, donde sigma es la desviación estándar de una observación individual. Si todos los tratamientos, si todos los promedios de los tratamientos fueran iguales, los YSOB punto barras se comportarían de igual forma, así lo fueran un conjunto de observaciones que se obtienen de una distribución normal con promedio mío y desviación estándar sigma entre raíz de n. Se puede visualizar esta distribución normal capaz eh, de moverlo alrededor de un eje debajo de los promedios del tratamiento, de los tratamientos Y1 punto barra, Y2 punto barra,
hasta y a punto barra se grafican. Si todos los tratamientos fueran iguales, debería haber alguna posición para esa distribución que hace obvio de que los y sub i punto barra, que esos valores sean obtenidos de la misma distribución. Si no es el caso, entonces los y sub i punto barra no aparecerían que han sido sacados de una distribución que está asociada con los tratamientos y producen diferentes patrones de respuestas. El único problema con esa lógica es que sigma es desconocido, sin embargo podemos ocupar la raíz del promedio de los cuadrados de los errores del análisis de varianza para estimar sigma. Eso implica que con una distribución de decisión deberíamos poder, en vez de hacer una gráfica normal, pero ya que t se ve más como una normal, graficar una curva normal que se aproxima 6 veces raíz de ms entre n unidades de ancho, podría trabajar bien. La siguiente figura nos muestra el arreglo para las concentraciones de madera del experimento de esta sección. Las desviaciones estándar de esa distribución es 1.04. Si visualizamos las distribuciones como deslizándose alrededor del eje X, notamos que no hay una localidad para que la distribución no sugiera que las 4 observaciones vienen de una distribución para los datos seleccionados aleatoriamente. Esto es lo que deberíamos esperar porque ANOVA nos indicó que las formalidades difieren y que mostrarlos en esta figura simplemente es una representación gráfica de los resultados de la ANOVA. La figura nos indica de que el tratamiento 4, 20% de madera, produce papel con una tensión, con una mayor fuerza de tensión, y que el tratamiento 1 pues resulta en menor fuerza de tensión. Tratamientos 2 y 3 sí son parecidos. Entonces, si movemos esta distribución, no podemos hallar una en la que nosotros pudiéramos decir, bueno, sí, estos promedios se pueden sacar de una sola distribución. Esto es simplemente una forma un poco informal de demostrar de que en efecto hay una diferencia. Los resultados de la ANOVA son más concluyentes en términos cuantitativos. Finalmente, vemos la revisión de las suposiciones, análisis de residuos, análisis de varianza, asume que los errores del modelo están normalmente e independientemente distribuidos con la misma varianza para cada nivel de factor. Eso ya lo conocíamos, ¿verdad? Que pues estos residuales deberían demostrar normalidad. Definimos los residuales como la diferencia entre las observaciones obtenidas reales versus las estimadas, que se obtendrían de un ajuste de mínimos cuadrados bajo el análisis subyacente de un modelo de varianzas de los datos muestrales. Los valores estimados es el nivel de factor, promedio del nivel de factor y sub i punto barra. Por lo tanto, los residuos son S sub i j igual a y sub i j menos y sub i punto barra. Es decir, la diferencia entre la observación y su promedio de nivel de factor correspondiente. Los residuales para el porcentaje de madera de los experimentos se ven en esta tabla. Vemos números positivos y negativos en cada una de las filas, ya que esperamos que haya normalidad, si no, pues probablemente habría problemas con la normalidad. La suposición de normalidad se puede probar al construir una gráfica de probabilidad normal de los residuos para revisar
la suposición de varianzas iguales en cada nivel de factor, hay que graficar los residuos en contra de los niveles de los factores, del factor, y compararlos con la dispersión en los residuales. También es útil graficar los residuales contra y sub i punto barra, a veces que se llaman los valores ajustados. La variación en los residuales no debería depender de ninguna forma de los valores de y sub i. Cuando aparece un patrón en estas gráficas, usualmente se sugiere que se necesita una transformación en los datos. Por ejemplo, si la variación va incrementándose, podríamos utilizar una transformación como logaritmo natural o raíz cuadrada. En algunos problemas, la dependencia de los residuos de la dispersión en y sub i punto es información muy importante. En algunos problemas, la dependencia de los residuales dispersos en y sub i punto, perdón, podría ser deseable seleccionar un nivel de factor que los resultados tengan la máxima respuesta promedio. Sin embargo, los niveles podrían causar mayor variación de respuesta cada vez que los corremos. La independencia, la suposición de independencia también se puede revisar al graficar los residuales contra el orden en el que se corrieron, en el cual los experimentos se desarrollaron. Un patrón en esta gráfica, tal como las secuencias de residuos positivos o negativos, puede indicar de que las observaciones no son independientes. Esto sugiere de que eh, el orden en el cual corremos estos experimentos es importante, o que las variables eh, cambian en el tiempo son importantes y no han sido incluidos en el diseño de experimentos. Una gráfica de probabilidad normal de los residuos de la concentración de madera del experimento se muestra a continuación. Entonces, básicamente aquí dice que las gráficas no revalen ninguna, eh, no indican que el modelo es inadecuado o inusual para las suposiciones de normalidad. Vemos entonces la gráfica de probabilidad normal. Entonces todo se ve muy bien, los puntos bastante alineados. Pasa este gráfico, los residuales, tomando en cuenta cada uno de los factores. Y si los comparamos con respecto a sus promedios, no vemos patrones claros. Y esa es la clave para poder decir, al menos visualmente, sí, eh, mantienen el requerimiento de que los datos al menos muestran cierta normalidad o no demuestran una salida sustancial de la normalidad. Por lo tanto, nosotros podemos dar válido nuestros resultados. Bien, esta es la sección 4.5. No sé si hay preguntas. Por el momento no tengo duda. Bien, pues por hoy nos quedamos hasta acá y esperamos el jueves ver la sección 4.6. No sé si vas a estar el jueves. Sí, este jueves sí. Ok, perfecto. Bueno, pues nos quedamos hasta acá y nos vemos el jueves. Pasa feliz tarde, José Luis. Gracias igual.